Platiquemos en este segmento sobre la legítima defensa. Mucho se ha dicho sobre los derechos de los criminales, los derechos humanos, el debido proceso. Hay situaciones donde incluso hay culpables que se le ha comprobado su delito, pero debido a que fueron violentados en sus derechos humanos o que no hubo como tal un debido proceso, el proceso como tal no continúa y no se le imputa el crimen. Esto ha generado mucho debate en la actualidad. En Estados Unidos ha habido personas que defienden con mucha fuerza el hecho de que haya posesión de armas por parte de los ciudadanos y que esas deberían de utilizarse frente también a incluso la protección exagerada de los criminales. Hay una película Mentiroso, Mentiroso, que la trama gira alrededor de un abogado que por el deseo de su hijo es incapaz de mentir y tiene que, sin embargo, resolver los casos que se le asignan. Bueno, hay una parte al final donde su secretaria le dice: un ladrón entró a la casa de su amiga, estaba entrando por el techo y el techo se rompe y él cae sobre un cuchillo en la cocina. El abogado al que contrató el delincuente termina volteando el caso completamente y tenía que ahora su amiga pagarle una indemnización tanto por el peligro que sufrió en el techo como por los cuchillos que lo apuñalaron, ¿no? Y bueno, resulta ridículo, pero por lo menos en esa película se toma muy en serio ese asunto. Y creo que han existido cosas similares, donde alguien usando de un arma que quizás no tenían derecho de portar y enfrentarse ante la amenaza termina siendo el que llega a la cárcel o pagándole al delincuente. Es un mundo muy loco el que estamos viviendo. También hay casos donde se ejecuta la extrema violencia. Por ejemplo, los linchamientos en los pueblos, donde alguien grita rata, 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 y las personas enojadas sacan sus machetes, golpean y atacan a esa persona y terminan dejándola o desfigurada o con huesos rotos o de lleno asesinándola. Son casos extremos donde el enojo que ya desborda en la sociedad, en las personas que hemos sufrido violencia, que hemos sufrido acoso o robos, encontramos a una persona en la cual volcar toda esta violencia. De eso platicamos también en el episodio de Chivo Expiatorio de Boku no Hero. Te lo recomiendo mucho. Pero ¿qué ocurre en el caso donde no hay un acto de violencia desproporcionada y donde más bien es un acto de autodefensa plenamente? Donde estás recibiendo una agresión y si no tomas una decisión contundente puede acabar con tu vida el agresor o la vida de un familiar. Hubo un caso donde ya no se trata de un arma como tal, sino de un caso de un instructor de judo, si no me equivoco, que salir de un bar es agredido por un delincuente con un arma, con una pistola. Y él, no encontrando otra arma que sus propias manos, le somete y le mata. Le acaba matando en el calor de la trifulca. Termina siendo esta una opción. Pensemos que no todos tenemos la seguridad de que el primer ataque que demos, si lo damos a una pierna, a un lugar no vital, va a neutralizarlo y evitar que ellos nos ataquen. Si no somos contundentes en estos casos de defensa personal, la persona podría enfurecerse más y acabar con nuestras vidas. Es por eso que ante las demandas de muchas personas de por qué no disparas en una parte vital, es que solamente tengo esta oportunidad para hacerlo. Si no lo hago bien, acaban con la vida y la vida de la gente que amo. Por eso es mucho mejor ser precisos en el ataque. Un ataque es rápido y contundente a dejar la posibilidad de que me ataquen. Esto como tal es llamado legítima defensa. Y obviamente tiene su tipificación. No puede ser todo llamado legítima defensa. Tiene que haber ciertos criterios, de los cuales no abundaremos en ello, pero en los cuales aún las leyes están como en cierto debate. Hablando en materia bíblica, hay esta consigna que todos conocemos, seamos cristianos o no, de si alguien te abofetea, tú dale la otra mejilla. Y este argumento se ha esgrimido como una legitimación del pacifismo, de no dar ningún tipo de oposición frente a una agresión de cualquier grado. Y de esto habla, por ejemplo, un pensador inglés llamado C.S. Lewis, que es autor de las Crónicas de Narnia y de muchos libros que hablan de cristianismo. Él dice que el asunto de poner la otra mejilla ante una agresión solamente se puede aplicar
en agresiones de ese tamaño, por ejemplo, un pellizco, una mordida, un insulto, y no se puede tomar en agresiones de mayor tamaño como el que hay latente con tu vida. Es decir, mientras que la agresión pueda ser equivalente a un bofetón, tú pon la otra mejilla. En el momento en que se ha puesto en riesgo la integridad de tu familia o de tu propia vida, tú no estás obligado a poner otra mejilla, sino a pelear, sino a ejercer violencia de ser necesario. Creo que no llega al punto de defender la violencia previsiva, que es destruir a una persona que no te ha hecho nada solamente por la amenaza de que te haga algo, pero sí el poder contestar cuando la agresión sale de proporción. Por ejemplo, una guerra. Cuando alguien te agrede y agrede a tu patria, a tu patrimonio y a tu familia, él pierde el derecho de que le pongas la otra mejilla, y por tanto puedes tomar también las armas y ir a hacer guerra contra esa persona, institución o nación. C.S. Lewis lo pone en esos criterios. Lucas Magnin, que es un teólogo actual de habla española muy interesante, hace una interpretación contextual del asunto. Dicen que los asuntos de la de la bofetada, de pedir a alguien la capa, de pedirle a alguien que recorra una milla cargando algo que tienes, era una serie de exigencias romanas y de la época, donde por ser los romanos los que subyugaban a los judíos, tenían derecho a pedirles favores cuando lo necesitasen. Entre ellos, por ejemplo, llevar la carga una sola milla. Jesús dice, cuando alguien te pide cargar algo una milla, cárgala 2. Cuando alguien te pida la capa, regálasela. Y cuando alguien te abofetee, ofrécele la otra mejilla. Y según Lucas Magnin, lo que hacemos cuando desarrollamos estas actividades es humillar con una acción que muestre lo ridículo de su petición. Por ejemplo, cuando un soldado romano exigía más de una milla a la persona que le cargase su equipaje, estaba, por ejemplo, faltando la ley romana, donde solamente podías tú exigirle a alguien una sola milla. Entonces no solamente esto comprometía al soldado romano, viéndolo como alguien abusivo, ridículamente abusivo, sino también a alguien que estaba abusando de su derecho y que estaba quebrantando la ley. Lo comprometía, ¿no? Cuando alguien pedía la capa era algo similar. Tú, con tu bondad en exceso, excesiva, ponías en ridículo a la persona. Pensándolo, que no es exactamente la misma idea, pero si pidiese alimento y tú le das de más, le estás diciendo, ten hambriado, por ejemplo. Y en el caso de la bofetada, aquí ocurre algo muy interesante, que es que la mano izquierda no se utilizaba. Entonces cuando alguien te abofeteaba, lo hacía con la derecha. Entonces tú, al ofrecerle la mejilla contraria, lo ponías en una situación donde no era cómodo para él abofetearlo. Entonces tenía dos opciones: o se ponía ridículamente en la posición para bofetear la mejilla que le ofrecías, algo así, o te dejaba en paz. De cualquier forma, quedaba muy ridícula la persona al querer humillarte de esa forma. La idea de Jesús, según Lucas, es ridiculizar de forma creativa al agresor, en tanto su agresión es proporcionada, ¿no? Obviamente, si la agresión que te da te quita un miembro, te deja noqueado, no puedes hacer eso y no debes hacer eso. Entonces, las dos posturas, la de C.S. Lewis y de Lucas Magnin, coinciden en algo. Este asunto de ofrecer la otra mejilla solamente se ofrece en situaciones de menor grado, no en las grandes. De hecho, es el motivo, por ejemplo, de que los israelitas se defendieran contra los cananitas y los expulsaran de su territorio, porque había cierta legítima defensa, además de que los cananitas tenían entre sus costumbres matar a niños pequeños, ofrecerlos vivos ante los dioses, quemándolos. Entonces vaya que había una defensa legítima de la vida hacia los agresores. Esto es el marco bíblico respecto a la legítima defensa. Es decir, como ciudadanos de este mundo, siendo creyentes o no, creo que todos coincidimos en que hay un umbral en lo que podemos soportar y lo que no estamos llamados a soportar. El protagonista de esta serie, de Home Hero, sabía que lo que venía, la agresión que venía,
era contra su familia, no de una forma legal ni proporcionada a algún perjuicio que le hayan hecho, sino era completamente por su gusto, por su deseo, por su placer de violencia. Y ante tales razones, ante tal tipo de agresión, él no podía hacer otra cosa sino atacar en ese momento. Y puede sonar chocante, ambos episodios, el anterior y este, de saber mi postura, que es muy en pro de la pena de muerte. Obviamente después de una buena investigación donde se determine la culpabilidad del acusado con una gran probabilidad de efectividad, y también mi pensamiento hacia la legítima defensa. Si bien yo no estoy particularmente interesado en defender la aportación de armas, y aquí se abre el debate en los comentarios, sí estoy de acuerdo con que una persona pueda tomar en momentos decisivos la opción de atacar a su atacante antes de que el daño sea peor. Debería haber en mi opinión, un equilibrio entre la defensa de los derechos del atacante, del criminal, en este caso ajusticiado, y de la víctima que respondió a la agresión. No puede haber una distinción entre uno u el otro. Hay unos casos que en algún momento me gustaría leer sobre padres de familia que toman la decisión de responder a una agresión hecha hacia sus hijos y cómo en ocasiones son absueltos por los jurados en reconocimiento de la legitimidad de su ataque, aunque su ataque sea fatal. Pero de eso hablaremos en el siguiente segmento. Mientras te dejo con esta pregunta hacia ti. ¿Tú de qué forma responderías a una agresión inminente que hacen a tu persona o a tu familia? ¿Tendrías la sangre fría para atacarlo de forma mortal? ¿Pensarías que puedes atacarlo sin matarlo o someterlo y te arriesgarías a no dar golpes tan contundentes con el fin de no herirlo de muerte? ¿O qué harías? ¿Esperarías a la justicia? Cuéntame en la caja de los comentarios, me interesa mucho saber qué opinas sobre esto y también qué opinas sobre las acciones de este anime llamado Home Hero, de los personajes del padre y de la madre y de la hija, de la cual hablaremos en el siguiente segmento. Esto es de Tokio a Jerusalén Semanal. Regresamos.